las hermanitas que nos están viendo en YouTube, hermanos, Dios los bendiga a todos. Bendiciones de parte de Dios. Vamos a continuar, hermanos, con la serie de Activando nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es una hermosura, hermanos. Las semanas pasadas estuvimos hablando de la, de la conversión de San Pablo, llamado Saulo, todavía no le cambiaba el nombre del Señor. Del obrar del Espíritu de Dios con el hermano Pedro, hermanos. La semana pasada miramos de que él fue llamado por el Espíritu de Dios, fue enviado a un centurión romano, el cual el hombre era devoto de la palabra de Dios y buscaba el rostro del Señor constantemente, hermanos. Es una hermosura mirar cómo el obrar de Dios, ¿verdad? Empieza a manifestarse con gran maravilla, hermanos. Vamos a retornar poquito al capítulo anterior que terminamos para seguir con el contexto, hermano. No que quiera revisar el capítulo la semana pasada, pero les dije, cada que el Señor les toque el corazón, lean, hermano, váyanse adelante del siervo, mediten en la palabra día y noche, pregunten al Señor si tienen preguntas. Es una hermosura mirar el obrar del Señor, hermanos. A la semana pasada yo les comunicaba, hermanos, de que los siervos del Señor nunca se glorian a sí mismos, todo el tiempo apuntan a la gente a darle todo honor y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pedro, hermano, no fue una excepción, pero miramos también cómo la fidelidad, hermanos, gracias hijo, la fidelidad, hermano, de un siervo, cómo el Señor manifiesta su poder sobrenatural mediante el fiel siervo del Señor. En el capítulo 9, hermanos, del libro de los Hechos, versículo 39 al 43, hermanos, en la Reina Valera, dice así: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, hermanos. Primero fue con Cornelio, hermano. Yo sé que espero lo hayan visto en el YouTube, hermanos, este mensaje, pero trae poder. Pedro fue enviado por el Espíritu de Dios. Había un siervo, un romano, que hacía grandes obras y daba muchas limosnas, dice la palabra de Dios, y era una persona que tenía el temor del Señor en su corazón. Aunque era romano, él hacía lo que todo cristiano debe de hacer, pero le faltaba algo. Le faltaba Cristo en su corazón. Hacía grandes obras. Hay muchos hermanos en este vivir, hermanos, en este mundo, que al igual que este centurión romano que estaba envuelto en la religión, que no había sido liberado por la palabra del Señor, del sistema de religiosidad, porque este vivir, hermanos, de los judíos no era nada nuevo. Era bien conocido en toda la región. Y este señor tenía el temor de Dios y hacía buenas obras y grandes limonas, pero no tenía a Cristo. Y un día que estaba orando, el Señor se le apareció y le dijo: manda a unos siervos y tráete a Pedro, porque él te va a decir lo que debes de hacer, chato. El hombre le hace caso al Espíritu. En la misma escritura en la escritura dice que es un ángel, pero en la escritura más abajo dice que es el Señor. ¿Ok, hermanos? Pero un ángel significa el enviado, pues. ¿Quién fue el enviado del cielo? Fue Cristo Jesús. Entonces no es para que la gente no caiga en confusión. La palabra de Dios es una hermosura, es una simpleza, hermano, que el Señor dio, que no ocupa ser tan educado para comprender la escritura. Lo único que se ocupa es el Espíritu de Dios, el que te va a guiar a toda verdad y a toda vida. Antes de Él, nomás le conocíamos, o sea, de lo que escuchábamos y lo que se hablaba. Pero una vez que el Espíritu entra y mora en ti, el Espíritu es el que te guía. Y a uno como siervo, uno que es llamado a hacer, lo que uno puede hacer es discipular, o sea, enseñar, fortaleciéndolos a todos en la fe en Cristo Jesús, que es lo que se llama el nombre del servicio, hermanos, de la serie, es activar nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice en el versículo 40, hermanos: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. La semana pasada les dije, ¿por qué la sacó a todos, hermanos? Fíjense, hermanos, que les dije yo hace tiempo, les sigo comunicando que es tan fácil, hermanos, que la gente se ponga en un pedestal al mirar una grande obra, y la tentación para cualquier siervo sirviendo al Señor es
bien gigante de quererse tomar el honor y la posición de la gloria de Dios. Si la gente empieza a exaltar al siervo, uno nomás dice, ¿qué, hermano? Pues en el Señor. Dele todo honor y toda gloria al Señor. Uno sabe si pone un ladito, ¿me entiendes lo que va a hacer aquí el hermano Pedro? Dice aquí, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo, dijo, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. La obra sobrenatural, hermanos, de los siervos es para que la gente ponga su potestad en el Señor. En los versículos anteriores, él fue con el hombre Cornelio. Hermano, después dice que Cornelio, al mirar a Pedro, se postró enfrente de él de rodillas y lo adoró. ¿Saben qué hizo Pedro? Que no, levántate, pues yo nomás soy un hombre como tú. Dale el honor a la gloria al Señor. Estaba yo orando y me dijo, Señor, que viniera. Quiero que sepan que no es normal que un judío venga a la casa de un, hermanos, tan fuerte es la escritura, de un perrillo, de un inmundo, en otras palabras, pero el Señor me mostró que no debe llamar inmundo a nadie. Por eso es que estoy aquí, para que me hicieron venir. No, pues fíjate que tuve una visión, le cuenta el Señor lo que el Señor le mostró, y Pedro lo primero que hace dice, Jesús fue crucificado, pagó el precio de los pecados por ti, y fue resucitado al tercer día, y le da el perdón de los pecados a todos aquellos que ponen su fe en él. Y dice la palabra que antes de que él acababa de hablar, el Espíritu cayó sobre toda la casa de Cornelio, y todos creyeron y fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahora se le presenta una muchacha que es bien también igual de dadiva que el Cornelio. De esta casa es Dorcas, o sea, una hermana ya no es romana, sino una hermana de nación de Israel, y muere. Y la gente, como era bien amada por todo el pueblito de Jope, dice, acá Pedro, hay que mandarlo traer. Pero el Espíritu de Dios estaba obrando en el siervo, tanto con el que le estaba pidiendo conocerle, como el que le iba a llevar las buenas nuevas. Dios así trabaja en conjunto. Le empieza a platicar al siervo y a la que está escuchando, al que está escuchando, le está poniendo la palabra en su corazón para que la reciban y tengan vida eterna. Ese es el servir, hermano, el capítulo 9. Ahora vamos a entrar al capítulo 10, hermanos. Dice en el versículo 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos, gloria a Dios, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ahí va la historia, hermanos, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Ok? Se los adelanté para que vean esta hermosura de escritura, hermanos. Saulo estaba ya platicando con el siervo del Señor, ahora aquí nos presenta bien completamente, piadoso y temeroso de Dios. Era piadoso y temeroso de Dios el señor Cornelio, hermanos. Dice, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué le faltaba a este siervo? Vamos a mirarlo ahorita, hermanos. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Era piadoso, conocía las escrituras y sabía que el que se le estaba apareciendo en la visión era el Señor. Hay algo más que hay que hacer, hermanos. Presten atención a este capítulo. No, les estaba yo comentando, no solamente saber la palabra de Dios. Si yo profetizo ese capítulo 3, hermanos, de 1 Corintios, y tengo todos los dones de hablar en lenguas y puedo resolver todos los misterios de la palabra de Dios y no tengo al amor o a Cristo, no me sirve de nada. Sí, lo que dice aquí, hermanos, dice, este vio claramente una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
tu observación y tu fidelidad, Dios la va a reconocer, mi hermano. Fíjense lo que dice aquí, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense, hermanos, el hermano Pedro estaba ya obrando después de que Saulo empezó a perseguir a la iglesia. Se termina la historia de Saulo, su testificar, como los llevé la semana pasada, hermanos, a Galatas, que se aventó 3 años antes de ir a Jerusalén, antes de hablar con Pedro. El Señor le dijo qué es lo que iba a sufrir a causa de su nombre. Y Pedro, a Saulo, rápida y ferozmente empezó a predicar la palabra de Dios. Cristo es el Señor, diciéndole a toda la gente y confundiendo a todos los judíos que eran seguidores de la misma secta que él seguía de sus antepasados. Ahora entra la historia de Pedro. Pedro cura al paralítico, se va a la casa de Cornelio ahora. Y se va a ir ahorita con comenzar en el servicio, hermanos, a la casa de Dorcas. Bien importante lo que enseña aquí la palabra de Dios para que no se lo van a perder, hermanos, porque es súper importante ir reconociendo quién es el que está obrando. ¿Es el siervo o es el Señor mediante el siervo? Punto número 1, hermanos, es el activar la fe en Cristo. Nos enseña a reconocer que las obras sin Cristo no son nada, pero son reconocidas para emprender testimonio de salvación para todos. Lo que hacía el centurión, hermano, era para que se presentara la salvación de Dios en toda su casa y en toda su servidumbre, todo su régimen. Van a verlo ahorita. Vamos a continuar en el capítulo, hermano, capítulo 17 al 16, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Primeramente, hermanos, quiero que sepan que un centurión no tenía por qué explicar a los siervos ni nada, él nomás ordenaba y tenían que hacerse. Pero este era una persona piadosa, devota de la Escritura. Conocía del hogar de Dios. Ahora le van a mostrar qué es lo que debe de hacer. Dice aquí, hermano, le contó todo a sus siervos. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Si me el encuentro del Espíritu de Dios aquí, ¿qué estaba haciendo el centurión? Estaba orando, buscando el rostro del Señor. ¿Qué estaba haciendo Pedro? La misma situación. Fíjense cómo trabaja el Espíritu de Dios. Dice, cerca de la hora sexta. ¿Ok? Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. Te pones a orar, hermano, y el Espíritu te va a revelar lo que debes de hacer. ¿Qué le dijo a Ananías? Vete, allá está Saulo, está cieguito, y ponle sus manos para que reciba su vista. Pero Señor, él les anda matando. Ve, porque él ha sido mi siervo y las hijas escogida, para que le lleve el evangelio tanto a griegos como a hebreos, a gentiles y hebreos. Miren lo que dice aquí con Pedro, hermanos, porque era bien difícil. Lo voy a leer para que vean ustedes aquí. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Aquí, hermanos, el Espíritu está diciendo, este es el Espíritu de Dios. Si te vas a estudiar la palabra, hermano, en San Marcos te dice que la Escritura, el Espíritu va cubriendo a la tierra de las 4 esquinas. Estamos bajo la gracia de Dios, creyentes, si no, ahí lo está demostrando con Cornelio. Conocedores de la palabra y no conocedores de la palabra. La salvación viene por medio del Espíritu de Dios para la gloria y la edificación de la iglesia, honrando al nombre de Cristo. Dice aquí, dice,
versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro. Ya no le dijo Simón, ¿o qué, hermano? Cuando Saulo fue maltratado, lo mandaron a la casa de Simón. Acá hay otro Simón curtidor que atendió a Pedro. Y qué hermosura que Simón se llama Pedro ahora. Después les voy a decir el significado de Simón para que comprendan, hermano, por qué el Señor le cambia nombre a Pedro, que significa piedra. ¿Ok? Porque cada siervo del Señor es una piedra para que tú te vas acercando al templo de Dios, un escalón. Esos son los siervos del Señor, que los que vengan a escucharla y que uno sirva como escalón para ti a la presencia de Dios. Dice aquí, hermanos, dice, el cual había de 12, en el cual había de todos los cuadrípulos, le dijo, no, el 13, si le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Ya había sido el hermano Pedro lleno del Espíritu, hermanos? Quería continuar con las observaciones de sus antepasados. Tanto empieza el Señor Espíritu de Dios a obrar en aquella persona que está siendo renovada por el Espíritu de Dios, tanto trabaja con el incrédulo. La gente que ha creído en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, se le renueva la mente. ¿Sí? Lo que va a decir aquí, hermanos, dice, y le vino una voz, levántate Pedro y mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, ¿ok? He comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El lienzo que está bajando, la cobertura de Dios en todo el planeta es el Espíritu de Dios, hermano. La Escritura dice que cuando Él se ha removido, prepárese, porque la venida del Señor ahí está a la puerta. Ahora estamos bajo todos, hermanos, toda creación de Dios creyentes, si no están bajo la cobertura de este lienzo. Pero el Señor está llamando a la gente que vengan al altar, que no sean más parte de sus tradiciones y de sus lienzos. Que se entreguen al Señor, dice aquí, hermanos, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pues Dios amó tanto al mundo que mandó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas reciba la vida eterna. No nomás cubrió los pecados de nosotros, pero los pecados de todo el mundo. Vamos a verlo ahorita, hermanos. Dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Promesa profética aquí, hermanos. Van a ser 3 años y medio de escasez en este planeta cuando el Espíritu de Dios se ha removido. 3 veces le llama a Pedro, 3 veces nos está dando la oportunidad que la gente venga al altar de Dios, que se entreguen a Dios y busquen de Dios, hermanos, porque Él es el que puede perdonar los pecados a todo el mundo. Deje, los llevo a la primera de Juan capítulo 2, hermanos. Yo sé que yo constantemente se los ando anunciando este versículo, pero hay promesa en Cristo Jesús para todos aquellos que han puesto toda su fe y toda su potestad en Cristo Jesús. Porque ni uno de nosotros podemos llevar el mandamiento de la ley, ni Pedro, ni Saulo, que fueron grandes apóstoles. Ok, imagínense nosotros que nomás éramos, ahora sí que los inmundos. Miren lo que dice aquí, hermanos, hijitos míos, capítulo 2 de la primera de Juan, del 1 al 6 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, miren lo que dice ahí, hermanos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios.
Dice el apóstol San Pablo que sigamos viviendo en el mundo de pecado de ninguna manera. Hay que ser renovados. No hay que caminar conforme a las cosas de este mundo, no más a lo que nos enseñaron por todas nuestras edades y tradiciones y generaciones, sino renovados por el Espíritu de Dios. Dice aquí, hermanos, dice, y Él es propiciación por nuestros pecados. La arca le pusieron una mesa, una tabla como esta, hermanos, al arca del Señor, para taparle todos los pecados de Israel adentro de esa arca. Y la sellaron y los arcángeles están cuidando del pueblo del Señor. Todos los pecados quedaron en ese pacto, en el arca del pacto, de la alianza. Para cumplirlas del mundo se ocupaba una arca, un escudo más poderoso que ese, la sangre de Jesús. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ahora somos herederos, hijos de Dios. No por nuestras obras como Cornelios o como Dorcas, hermanos, por lo que hizo ese Señor con todo el mundo. Sino lo que dice aquí, mis hermanos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya no llames a nadie en común. Dice el apóstol San Pablo, hermanos, en Romanos, que no nos pongamos en la posición de decir este va al cielo y este no, porque es traer al Señor del cielo o levantarlo de la muerte. O sea, que nosotros no somos dioses para juzgar, en otras palabras, pero que somos depósitos del Espíritu para compartir las buenas nuevas con todo aquel que tiene un oído para escucharlas. La salvación de Dios dice aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Se recuerdan cuáles son? Son dos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu y con todo tu espíritu. Y el segundo es parecido, amen sin ofensa a los otros. La salvación viene con el amar de nosotros para que sean recibidores del poder del Espíritu de Dios, toda nuestra familia y todos nuestros amigos. Dice aquí, mis hermanos, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y a la verdad no está en él. Es una invitación, hermanos, a rescatar almas para el Señor. Para ser un ejemplo, así como escogió a Israel, la nación más pequeña del planeta, que fue un ejemplo a todas las naciones, así te llamó a ti. Pequeñito. Probablemente muchos somos insignificables. Venimos de ranchitos para ser un ejemplo para muchos que caigan a la salvación. ¿Me entienden, hermanos? Lo que hizo Dios en la cruz es para que la gente vengan a Él. Las obras que uno hace de la salvación, hermanos, es bendición para los demás. Pero si hacemos buenas obras, si no tenemos aquí en nuestro corazón, de nada nos sirve. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Debe caminar como Él caminó. ¿Verdad que Cristo no juzgó a nadie? ¿Verdad que Cristo vino y le dijo, oye, hermanos, es que ustedes malinterpretaron las Escrituras? Vengan, yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy, a que ustedes están alabando y hablando con todo su conocimiento de todos sus antepasados. Yo soy Él. Él te habla, le dijo a la mujer en el capítulo 4 de Juan. Ese Mesías soy yo. Y la mujer corrió a su pueblo a decir, ahí está el Mesías, ya vino. Y la gente vino corriendo, que ahora no creemos porque tú nos dices. Ahora porque Él no lo dice. La gente puso usted en Él, hermano. Toda la gente que viene a Cristo va a andar como Él anduvo, para la gloria de Dios, no para el vanagloriarse de uno mismo, hermanos. Punto número 2 dice, el activar la fe en Cristo nos enseña a reconocer que la obra de Jesucristo y la gracia de Dios en la cruz
nos decreta que Él es el único camino a la vida eterna para judíos y gentiles, hermanos. Él es el único camino a la vida eterna para religiosos e incrédulos. Es lo que representa la nación judía y la nación de gentiles o la griega en aquellos tiempos. Creyentes e incrédulos, unos que observaban, otros que no observaban. De los tiempos no han cambiado, mis hermanos, el mundo sigue cambiando, pues la palabra sigue siendo firme y fiel. Regresemos a Hechos, hermanos, capítulo 10, 17 al 23, dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Ya ves, hay otro Simón? ¿Hay otra piedra? Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense, hermanos, en la escritura dice, Cornelio le dijo a sus invitados, a sus siervos, les contó todo y los envió. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Cómo obra el Señor? Por mediante vasijas, hermanos, mediante vasos que están disponibles para servir al Señor. Toda la gente que estaba con Cornelio era devota, creían en el Señor, habían escuchado del mensaje de Jesús, mas no habían recibido el poder del Espíritu. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, ¿ok? Dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Sí miran, hermanos? Fíjense, ¿ok? Dice, varón justo y temeroso de Dios, y que tienen buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, para oír tu testimonio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ellos miran el obrar de Pedro en el pueblo anterior. Se van a Jope, miran el obrar de Pedro en Jope, y muchos empiezan a seguirlo, a ser discípulos de Pedro. Ahora, entre la multitud, hermano, vamos a ver que hay creyentes testigos verdaderos, testigos falsos, aún encima de los apóstoles. Gente que nomás andaba ahí para darles duro, y otros para de corazón servirle al Señor. 24 a 32 dice así, mis hermanos, rápidamente, dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, hablando, convocando a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Ya ven cómo crecen las iglesias, mis hermanos? Si el amor de Dios está en ti, lo primero que hay que hacer es convocar a la gente, sin juzgarlos, invitarlos que vengan a la presencia de Dios. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué les dije que iba a pasar eso? Fíjense lo que dice aquí con Pedro, hermanos. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Él sabía las escrituras. A mí no me adores. Ni yo soy nada que recibir ningún honor. Yo le voy a servir. Aquí es lo que dice aquí, mis hermanos. Dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo:
vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben qué tan abominable es. Ok, es lo que dice aquí, mis hermanos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Tuvo que quitarle la corona de su mentalidad de Pedro. ¿Cómo no era normal que se juntara con ninguna persona que no fuera judía? Tuvo que cambiarle su pensar, renovarle su pensar en su mente, porque en el corazón ya existía Dios. Ya no quería conformarse a las cosas de lo que él creció en. También le pasó a Saulo, por eso empezó a predicarle ferozmente que Cristo es el Señor. Entonces, bien, lo que dice aquí, mis hermanos, dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Les voy a invitar a que hagan una confesión. ¿Ok? Lo que va a decir aquí dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Él te va a testificar lo que debes de hacer. Importante, mi hermano, que el activar la fe en Cristo nos enseña a reconocer que los siervos de Dios nunca se toman ningún honor o gloria, sino que apuntan a todos a creer y adorar al nombre que está sobre todo otro nombre, a Jesús, hermano. El romano pensaba que Pedro tenía poder, igual que el otro Simón que era brujo. Dame de ese poder, te lo quiero comprar. No, pues andas mal. Todo esto te va a acabar porque no tienes mente para con Dios. Pensando que puedes tener plan B, pensando que puedes hacer otras cosas por el Señor se encarga, hermanos, de que todo siervo le traiga todo honor y toda gloria al Señor Jesús. Hermanos, versículo 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Era temeroso de Dios, sabía de Dios, sabía que Dios existe en toda la fase de la tierra y estaba esperando recibir la salvación que se andaba proclamando por todo Judea y todo Roma. Que en el nombre de Jesús hay salvación. Nunca la había escuchado, él quería que Pedro, le dijo el Señor, que mandara a Pedro para que te lo explique. Ahora dice así, mis hermanos, dice, así que luego le envié por ti y estás bienvenida. Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Verdad que no dice que para ver qué es lo que tú dices? Un romano para hacerse entonces tiene que ser bien inteligente, hermano. Una gente capacitada. Déjame escuchar lo que te dijo Dios. Dice, entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Se acordó lo que está escrito en las escrituras de Deuteronomio, hermanos. En las escrituras de Moisés. Esto que dijo aquí Pedro, hermanos, viene desde el Viejo Testamento. Que Dios ama a todo aquel que se postra en él con toda humillación y cree en el nombre de Dios. Antes era Yah, ahora es Jesús. Fue revelado a nosotros por el Espíritu de Dios, en nombre de Dios. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, dice, versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Empezó a testificar, hermanos, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
¿Verdad que no dijo mi palabra? Fíjense, hermano, cómo testifica el siervo de Dios. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Fíjense, hermanos, que el señor Cornelio estaba bien enletrado de cuál era el sacrificio del madero. Pues fue una tortura romana. Continuando en el contexto, dice, a este, él trajo el siervo, mandó testimonio de la paz para todo el mundo mediante el nombre de Jesucristo, fue crucificado, y fíjense cómo testifica un hermano, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. A nosotros que convivimos con él, que tuvimos relación con él. A nosotros se nos manifestó y somos testigos de esto. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria a Dios. Que no nos toca a nosotros decir, tú eres inmundo, ni a mí me toca. Antes yo lo pensaba así, pero ya no lo pienso así porque el Señor me enseñó que no voy de llamarles a ustedes cochinos o pecadores. Que los haga reconocer que ocupan a Cristo como cualquier otro pecador, igual que yo. Es lo que está diciendo Pedro, hermano. Sí, sabrás toda la escritura, Cornelio, y eres bien inteligente y eres un centurión romano, pero si no tienes a Cristo, de nada te sirve. De nada te sirve. En Corintios, hermano, el amor está representando a Jesús. Él es amor. Él es noble, es pasivo. Cuando usted lee el capítulo 13 de Corintios, Pablo está identificando al Señor Jesucristo. Lo leyó en San Juan. Debemos de caminar como Él caminó. Fíjense, hermanos, es la sabiduría del Espíritu de lo que se está aquí hablando a ustedes. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Versículo 43. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿No se lo repite en capítulo 2 de la primera de San Juan? Él es la propiciación de nuestros pecados, y no nomás de los de nosotros, sino de todo el mundo. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Que él no hace acepciones de personas, no busca favoritismos. Cornelio es un romano, es conocido en los hebreos que no debemos recibir salvación. Mas Dios dijo, voy con los gentiles a Galilea de los gentiles, ahí van a ver una luz, resplandecer. Porque a los de él vino y los de él no lo recibieron. No le dieron morada, no quiero que aquí no quiero, fue nació en un pesebre. En la tierra de los gentiles. En Belén, de los gentiles, dice la Escritura, ahí nacerá el Señor. Y la hermosura de una persona humilde que acaba, mi hermano de leer en la alabanza, de que él, siendo Dios, no se consideró en igualdad con Dios, sino que se bajó a ser como nosotros. Y fue obediente al Padre y obediente hasta la muerte en cruz. Es lo que está hablando aquí el apóstol San Pedro. Hermano, voy a leer rápido antes de que se me vaya el tiempo. Dice aquí, mis hermanos, dice, y los fieles de la circuncisión. El 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios, no a Pedro, no a la iglesia o al templo, a Dios.
Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hermanos, el hermano es fiel, entrega las buenas nuevas, y toda la casa de Cornelio, con todos sus familiares y todos sus sirvientes, fueron salvos y fueron sacados de las garras del enemigo. El activar la fe, mis hermanos, en Cristo nos enseña que todo siervo testifique del sacrificio de Cristo en la cruz, de su muerte y de su resurrección, invitando a todo oyente a creer en el nombre de Jesús personalmente y ser bautizados públicamente, dando su testimonio de fe. Hay un llamado sí, Señor, entra a mí, y hay un llamado públicamente y abiertamente. No me avergüenzo del Evangelio, voy a caminar con Cristo. ¿Qué les impide bautizarles? Una persona que haya proclamado la fe en Cristo, el siguiente paso, bien sea antes o bien sea después, es ser públicamente camino con Jesús. De aquí para adelante, ya lo hiciste en tu corazón, no te avergüences del Evangelio, mi hermano, mi hermana. Y es enseñarles esta misma enseñanza a toda la gente que viene, familiares y no, lo que está escrito en el Evangelio de Jesús. Esas son las buenas nuevas, hermanos. Gloria a Dios. Con eso cerramos. Vamos a darle gracias al Señor una vez más por su palabra, hermanos. Esta es la enseñanza en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y por eso le damos a gloria al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos el nombre que está sobre todo nombre, Padre, el nombre de Jesús, porque sabemos que Él es bueno y misericordioso, Señor. Te damos gracias por tu palabra una vez más, Padre, y deja, Señor, que entre a cada corazón como semilla buena en buena tierra fértil, Señor, para que crezca la semilla de la fe y se expanda, Padre, para aquellos que son familiares y respectivos de las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos a testificar firmemente la fe que hemos puesto en tu nombre, Señor, y que muchos, si es en el momento, Padre, o después, que tú levantes cosecha de almas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos esto. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar la última alabanza, hermanos, a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Ok, Mark. Envuelves hoy Amén, gloria a Dios. con una canción, Melodía de tu amor, cantas libertad en adversidad,